Demasiado poco para una campaña, demasiado poco todavía, pero vamos a ver qué termina ocurriendo, que las expectativas estén puestas en dos cuestiones que pareciera son las únicas que pueden aplicar revulsivos al escenario electoral. Una está relacionada con saber si Cristina participará o no participará y si bendecirá algún candidato o no. Y la otra es hasta dónde llegará la ola o la marea Milei. Ha escrito un interesante artículo, una ponencia, un ensayo, el politólogo guardense Roger Fabre, que además tiene militancia política, bajo la pregunta, el interrogante, ¿debe ser el próximo presidente Milei? ¿Cómo la responde? Se lo vamos a preguntar. Roger, buen día, ¿cómo va? Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, la respuesta es sí o no. Bueno, eso es un poco el interrogante que debe responder la gente. Ahí lo que me parece interesante es un poco analizar el proceso y la etapa que hemos ido viviendo y cómo llegamos a esta situación, ¿no? algo que quizás que hace 20, no digo 20 años, que hace 4 años hubiera sido impensado. Bueno, en estos tiempos parece que no es una idea tan alocada. Uh-huh. Y otro tema también central es, bueno, la política y sus ejecutores, los políticos, quizás que hayan cometido tantos errores, que lleguemos a este extremo justamente analizando una candidatura con grandes posibilidades, de dar la pelea. Bueno, ¿son errores de la política tradicional o virtudes del propio Milei? Me parece que hay un poco de cada cosa. La política tradicional creo que ha cometido errores impensados, ¿no? Errores que tienen que ver con la falta de responsabilidad y de sentido común en un montón de cuestiones, que ha hecho que no podamos resolver los problemas que venimos teniendo desde hace años y que a su vez también hayan empeorado todos los indicadores, indicadores sociales, indicadores educativos, indicadores laborales. Pasaron cosas en el medio, pasaron. Ahora también esos errores, esa consecuencia de actos fallidos de la política tradicional, las está capitalizando un showman, de la política, una persona que quizás que hace unos años empezó formando parte de uno de los extremos, que hoy lo sigue siendo, pero que era de esos extremos que uno lo veía en una elección sacando el 3 o el 4% de los votos, y que hoy va cosechando lo que viene sembrando a través de una interesante estrategia de comunicación, el tema de las redes sociales y de los juegos en línea para llegar a los jóvenes, el tema de también un importante blindaje mediático de los medios de Buenos Aires, uno hace zapping en la noche y en algún programa de televisión va a estar, y me parece que se van dando situaciones en donde él puede decirle a la gente lo que quiere escuchar, sin rendir cuentas de sus ideas, ni tampoco de poder desarrollarlas, pero que va quedando en el sentido común, de una sociedad fragmentada, desilusionada, que viene sufriendo los históricos problemas que tiene nuestro país. Y en eso es como un salvataje que encuentran en Javier Milei. Y me parece, Guillermo, que él puede hacer unas muy buenas elecciones en provincias en donde es esperable que las haga. Lo puede hacer en Córdoba, lo puede hacer en Mendoza, lo puede hacer en Santa Fe, un poco también con la delicada situación que está viviendo, pero me parece que también puede hacer una muy buena elección en lugares impensados. Puede hacer una muy buena elección incluso en el conurbano bonaerense. Entonces, ahí está el tema de los errores de la política tradicional y las virtudes, de un programa de gobierno, las virtudes de un proyecto de poder, que en este caso encabeza este dirigente Javier Milei, que apela al carisma tradicional quizás del siglo pasado, aplicando las nuevas herramientas. Sí, a mí me da la sensación que logró instalar el concepto de no ser algo que es, ¿no? Que me parece que parte, como decía un profesor en la universidad, de un supuesto falaz. Milei fue durante todos estos años de democracia un hombre que integró la casta política. Fue asesor de
del diputado tucumano ligado a un padre genocida, fue miembro de una empresa que tuvo y tiene una concesión del Estado de uno de los negocios más prósperos, que es los aeropuertos, era asesor del grupo Aeropuertos que tiene bajo su administración el aeropuerto de Las Higueras, con lo cual eso que él logró instalar, que no es casta, y es casta, me da la sensación que fue el primer gran impacto que logró hacer creer algo que no es, porque la verdad que no lo es. Es parte de la historia política. Se alineó con Carlos Menem, lo que pasa, ahora vuelve a tener de socio político a uno de los Menem en la provincia de La Rioja. No lo muestran porque no conviene, pero me da la impresión que el primer logro es eso, hacer creer, sobre todo a los jóvenes que no tienen un recorrido histórico, que es algo distinto de lo que es. Sí, totalmente. Y mira, me agrego, es diputado desde el año 2019 y es uno de los que menos asistió al Congreso, es uno de los que menos proyectos de ley presentó. Entonces me parece que, en definitiva, lo discursivo es muy diferente a los hechos. Ahí está también un poco el acierto que él hace en esa estrategia política de posicionar todos en la vereda del frente, es decir, son todos iguales, son todos los históricos, los mismos de siempre, incluyendo Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio, digamos, perdió la esencia de ese nacimiento que tuvo en el año 2015. Juntos por el Cambio, para Javier Milei, es más de los mismos, salvo 2 o 3 dirigentes con el que él tiene alguna relación y también entiende que para ganar los necesita. Sí. Bueno, ahí está la polarización, digamos, en el 2015 la polarización era lo nuevo con parte de lo viejo, que formaba parte de Cambiemos, que viene llevando adelante funciones en muchas provincias, incluso en el país en los últimos años. Bueno, no van a poder solucionar los problemas que no pudieron solucionar. Frente a eso, lo disruptivo, lo diferente, es su candidatura. A mí me preocupan 2 variables que parecieran no incidir. Su carácter violento, esto del insulto, la agresión. Miren, vamos a escuchar un tramito de lo que dice Milei cuando lo entrevistan, de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que se supone tienen cierto grado de afinidad ideológica, no digo un pleno grado de afinidad ideológica, porque en favor de Rodríguez Larreta, que quiere ser candidato a presidente, está que le ha tocado administrar, bien, mal, regular, como sea, 8 años un distrito tan grande y pesado como la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, Milei no administró ni siquiera una sociedad de fomento. ¿Qué dice Milei de Larreta? ¿Cómo lo califica? No es volver a los mismos temas de esta casta política repugnante. La realidad es que vos tenés a un personaje siniestro que se llenó la boca hablando de institucionalidad y en realidad es un hipócrita, es un mentiroso. ¿De quién hablas, perdón? Del siniestro, tipo más nefasto de la política argentina, el rey de los traidores, el que acaba de traicionar a Macri. Vos decís que Horacio Rodríguez Larreta es más, y esta adjetivación que vos hacés, que todos los políticos de todos los espacios actuales. Siniestro, nefasto, hipócrita, ni hablar de lo que piensa de los que son de la estructura de izquierda, zurdos de mierda, le dice. Un discurso de odio, de descalificación del que piensa distinto. ¿Por qué? ¿Por qué el que piensa distinto tiene que ser insultado, descalificado? ¿Por qué toleramos eso? ¿Por qué nos tenemos que bancar de Milei que diga lo que dice? Y que, por ejemplo, incluso contra periodistas o mujeres periodistas que le preguntan y le repreguntan. ¿Por qué nos tenemos que bancar fuera cual fuese su ideología? De derecha, de izquierda, de centro. ¿Por qué? ¿Por qué se lo banca la sociedad, Roger? ¿Por qué? Mira, el análisis que uno hace, Guillermo, es que la sociedad está tan fragmentada, digamos, los tejidos sociales están muy rotos, la política está, el desencanto que hay para con la política es tan grande
que la gente, digamos, permite cualquier cosa, pero ni siquiera se plantea este tipo de cosas, me parece. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Milei dice, mi adversario ideal para llegar tiene que ser Horacio Rodríguez Larreta, porque en definitiva está del centro a la derecha, pero es un moderado. Bueno, listo, yo lo ataco, y tiene que ver con su estrategia. El tema es, primero, el populismo. El populismo puede ser de izquierda, puede ser de derecha, o puede ser desideologizado, digamos, puede ser de cualquiera de los lugares que convenga llevarlo adelante. ¿Con qué? Con este tipo de cosas, soluciones demagógicas, respuestas simples a problemas históricos, a problemas estructurales. Che, tenemos un problema con la inflación. Bueno, volamos al Banco Central, como si fuera algo que se pudiera hacer de un día para el otro, pasando por alto las instituciones, la división de poderes, la república. Bueno, perfecto, hacemos esto. La polarización, ¿quién es mi adversario? Bueno, yo no me quiero pelear con Bullrich y con Macri porque los necesito. Bueno, mi adversario es el otro que tiene posibilidades de llegar a la presidencia. ¿Quién es Larreta? Bueno, salgo a agredir absolutamente de una manera personal, ni siquiera política, a un dirigente que, como bien decís, digamos, ha administrado. Después se verá en las urnas si administró bien o si administró mal. Y por otro lado, el tema de la posverdad, y acá entra un poco esa cuestión de Javier Milei, ¿no? De decir, de poder mentir, atacar, agredir, creando escenarios que quizás que no existían. Digamos, mentiras que él puede desarrollar creando una realidad paralela prácticamente. Digamos, esto no es un fenómeno nuevo, sí lo es en nuestro país, pero en otros países lo hemos visto, y me parece que se termina de entender cuando estos personajes llegan, cuando estos personajes se encuentran con que la realidad no es tan fácil. Digamos, yo puedo decir cualquier cosa, pero después si tengo que gobernar y no puedo solucionar los problemas, bueno, estoy en un problema yo mismo y me tengo que huir, como ha pasado, digamos, como viene pasando en muchos países del mundo. Pero me parece, digamos, que es un peligro, y acá entra más un posicionamiento personal. Es un peligro porque hay un mensaje claro, hay un mensaje contundente que llega a la gente y que la gente también apoya porque está cansada de un montón de cuestiones, pero que en definitiva carece de sentido común, carece de objetividad y carece de valores que históricamente hemos tenido y que hoy nos resignamos ni siquiera a proteger, porque decimos, bueno, y bueno, que venga como algunos dicen, que venga este loco y dé vuelta todo. Entonces me parece que la sociedad está atravesando esta situación, y bueno, esperemos, digamos, que el análisis nuestro, en el caso de que llegara a la presidencia, sea erróneo, o por lo menos el análisis mío personalmente, pero me parece que un poco esa es la estrategia que ha trazado hace muchos años, que ha venido desarrollando, y que la gente compra, pero compra justamente por un discurso de odio, por un discurso de bronca, por un discurso de posicionar al frente todos los que han estado y de él mostrarse como algo distinto, y además resaltar esto, ¿no? Che, bueno, las instituciones, y bueno, las pasamos por alto. Si con las instituciones no logramos nada, y digamos, es parte del discurso, ni siquiera de ocultarlo. Sí, para finalizar estamos dialogando con el politólogo local Roger Fabre. Es cierto que no hay en la vereda de enfrente proyectos que entusiasmen, ¿no? Que tengan la posibilidad de generar expectativas que parece estar generando el propio Milei. De hecho, su primer logro, que estemos hablando de él, ¿no? Sí, que estemos analizando su fenómeno. Este tema del carisma y del showman, justamente para que todo el mundo al principio hablaba riéndose de él, hoy primero ya lo conocen y segundo ya empiezan a escuchar un poco sus ideas. Entonces, digamos, eso en parte de su estrategia. Y al frente, bueno, creo que Juntos por el Cambio tiene una muy buena posibilidad, está siendo víctima, digamos, de sus propias ambiciones, de su propio egoísmo. Hay un sector más duro que se va a sentir y se siente mucho más cómodo con la candidatura de Javier Milei, o que prefiere dar una disputa política.
su principal líder, su principal referente se corrió mostrando como una actitud superadora, pero que en definitiva era también porque los números no acompañaban, o su imagen positiva estaba muy cerca, digamos, su imagen negativa estaba por encima de su imagen positiva, y eso en términos electorales es muy difícil de remediar. Y por el lado del Frente de Todos, bueno, digamos, sufre los mismos problemas que tiene la oposición a la hora de un armado político, sumado al peso de una gestión que tiene, bueno, enorme cantidad de problemas, que no puede dar respuesta y que también pareciera que está gobernando una realidad distinta a la que por ahí se siente en la calle. Frente a eso, este crecimiento es cada vez más exponencial. Me parece que su principal adversario, en el caso de Javier Milei, es Horacio Rodríguez Larreta, porque con Patricia Bullrich puede disputar un electorado. La diferencia está en que Patricia Bullrich puede apostar un electorado más grande en edad. Javier Milei, su caballito de batalla son los jóvenes que alguna vez se sintieron revolucionarios. Bueno, hoy la revolución viene de este lado de la grieta, por decirlo de una forma, del lado más liberal, pero que el que puede llegar a encolumnar una estructura política con cuerpo y con peso a lo largo y ancho del país puede ser Horacio Rodríguez Larreta, porque además también tiene los recursos para hacerlo desde la ciudad de Buenos Aires como un trampolín hacia a la presidencia. Por eso estos ataques, yo creo que esto va a empezar a incrementar, y Horacio Rodríguez Larreta está en una situación muy incómoda, porque es un candidato que no quiere agredir a nadie, que no quiere ni siquiera a los propios de su espacio, pero que tiene que hacer equilibrio con los suyos, que muchos se sentirían muy cómodos estando del otro lado. Roger, muchísimas gracias. La otra cosa que no puede Milei, nunca lo ha hecho ninguno de sus seguidores, decirte en qué lugar del mundo se aplicaron las políticas que ellos dicen solucionan los problemas de la mayoría de los habitantes. Porque no hay un solo lugar en el mundo que se apliquen esas políticas. Pero bueno, no, por ejemplo, no les molesta, se quejan del Estado que ayuda a los pobres, pero no les molesta que el Estado ayude a los bancos para que no se caigan. ¿No? Entonces está claro que el rol del Estado para ellos es alimentar la lógica del poder de los que ya tienen, no de los que no tienen. Y eso está muy claro. No, uno lo que escucha son frases aisladas, digamos, frases con un fuerte impacto, pero frases aisladas, por decir, bueno, no sé, volar el Banco Central o escuchaba el otro día privatizar las calles, como si fuera viable que el Estado pudiera privatizar las calles. Bueno, hay que esperar un programa de gobierno y ahí entrar a estudiarlo, si es que lo tiene o que lo presente. Muchísimas gracias, Roger, por el análisis. Milei ha logrado lo suyo. Aquí nosotros también estamos entrampados, pero porque si lo ignorás al fenómeno no estás reflejando la realidad, y si lo tratás, lo estás alimentando. Así que somos loser en esta cuestión. Muchas gracias. Es una autocrítica que me parece que tenemos que hacer todos, ¿no? Este crecimiento. Muchísimas gracias, Roger, muy amable. Que tengas buen día. El politólogo Roger Fabre, que escribió un muy interesante trabajo que lo vamos a colgar en nuestras redes después de la nota que subiremos para que lo lean completo, bajo el título ¿Milei debe ser el próximo presidente?